Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Qué bueno, pues me da mucho gusto, es un privilegio estar aquí y como bien decían, es una gran responsabilidad también el dar la palabra, el poder compartir la palabra. Durante mucho tiempo mi pastor me dijo, hay que estar preparados, dice, porque de repente vas a tener que subir. Y a veces yo estoy en la tercera apoyando y normalmente pues uno nunca sabe, ¿no? De repente puede haber alguna situación, algo que se presente o que el pastor se sienta mal o algo, ¿verdad? Y pues tenemos que estar preparados. Y me acuerdo que el día que mi esposa también me dice constantemente, prepárate, dice, porque de repente tiene que estar uno listo, ¿no? Para compartir de la palabra. A Oscar también ya le ha tocado salir al quite y pues uno nunca sabe, pero tenemos que estar preparados, porque la misma palabra te dice que estemos preparados, porque uno no sabe ni el día ni la hora. Y si no estamos preparados, pues no le podemos decir al Señor, Señor, espérame tantito, dame chance, dame unos minutos. Tenemos que estar preparados. Y durante este tiempo le estuve pidiendo al Señor de su guía para ver qué iba a compartir en este día, ¿no? Qué era lo que quería que compartiera, qué era su mensaje para todos nosotros. Y estuvo poniendo ciertas ideas, estuvimos desarrollándolas, pero y no me deja de impresionar el Señor cómo prepara desde las alabanzas, cómo prepara la oración y cómo prepara precisamente el ambiente para recibir su palabra, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy, la palabra, se encuentra ahí en Mateo 14, 22 al 33 y la titulamos Deja que Jesús suba a tu barca. Y vamos a ponernos en manos del Señor en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque estás en pleno control de todo, Señor. Este día venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que prepares nuestro corazón para poderla recibir y que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, en este día a través de mí. Que toda palabra que salga, Señor, venga de ti y sobre todo, Señor, que podamos hacer esos cambios en nuestra vida. Que el día de hoy, cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos de una manera diferente, de una manera distinta, para darte a ti todo el honor y toda la gloria. Padre, todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a empezar dando lectura a lo que dice la palabra del Señor. Ahí en Mateo 14, versículo 22, vemos un poquito antes, los discípulos junto con el Señor habían estado compartiendo de la palabra y estaban en el desierto y le dieron a la gente de comer. ¿Se acuerdan? Cuando les dieron de comer, hicieron el milagro ese tremendo de la multiplicación de los panes y los peces. Y enseguida de eso es esta escritura donde dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo,
no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y vemos cómo después de alimentar a las multitudes, y mientras el Señor los despedía, ahí en el versículo 22, Jesús obligó en cierta forma a sus discípulos a entrar a la barca. Y me llama mucho la atención el obligó. ¿Por qué los obligó? Y más adelante nos damos cuenta en el versículo, ahí en el libro de Juan 6:15, cuál es la razón específica de por qué les dijo a ellos. Fíjense lo que dice. Nos da una razón específica por la que Jesús le dio prisa precisamente a marcharse enseguida de la multitud. Dice el versículo: pero entendiendo Jesús que iban a venir para hacerle rey a la fuerza, volvió a retirarse al monte solo. Era algo que Jesús no quería. Él no vino para que lo hicieran rey, no vino para que lo coronaran. Él vino a servir. Él vino a dar su vida por ti, por mí, por todo el mundo. ¿Sí? Por eso apresuró precisamente a los discípulos, para que se subieran y para que se fueran rápido de ahí. Cristo, después de que despidió a la multitud, ahí el Señor, Él estuvo dando palabras de aliento, dando palabras de consuelo y también de amonestación. Al obligar a los discípulos a entrar a la barca, porque Él sabía que mientras ellos no se fueren también, sería difícil, ¿verdad?, el que la multitud se marchase, porque ellos tenían esa ansiedad de buscarlo, de oír su palabra, como dice la Escritura, de que hiciera sanidad, de que los estuviera sanando constantemente. Por eso es que le pidió a sus discípulos que se fueran de ahí. Pero dice el versículo 23 que despedida la multitud, dice, subió al monte a solas. Y me pregunto, ¿por qué subió al monte? Dice, con frecuencia iba en busca de la soledad, dándonos así ejemplo. Pues no puede uno ser provechoso, siervo de Dios en público, quien no sabe buscar el rostro de Dios en privado. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que cuando queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, nos encontramos que no pasa nada y no se da ningún efecto? Mas sin embargo, cuando buscamos al Señor y estamos en comunión con Él, una simple palabra puede cambiar la vida de una persona. Y eso era lo que hacía Jesús precisamente. Para Jesús no había nada más importante que estar siempre en comunión con su Padre. Ahí en Lucas 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que sanase sus enfermedades. Y en Lucas 5:16, dice, mas él se apartaba a lugares
desérticos a orar precisamente, porque eso era lo que a él le interesaba. A él no le importaba la fama que él tenía, él quería siempre estar en comunión con Dios. Él prefería dejar a las multitudes y mantenerse siempre en oración, en comunión con su Padre, pues Él se encargaría de todo lo demás. Por eso Él nos dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, todo lo demás va a ser añadido. Por eso es que nosotros debemos de compararnos con Jesús, con nadie más, nada más con Jesús. Él nos puso la muestra. Cuando nosotros nos medimos con Él, vemos todo lo que nos hace falta, y ese debe de ser nuestro anhelo, ir mejorando día con día para parecerme más a Jesús. Por eso dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe. Hace rato lo cantamos, perdón. Dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en nosotros. Luego, ahí en el mismo versículo dice que subió a orar. Dice: subió al monte a solas. Y ya vimos que a qué fue lo que subió a orar. Dice, esa era su preocupación, esa era su ocupación en esa soledad precisamente. Estar lejos del ruido, estar lejos de la gente, para entrar en esa comunión con Dios. Antes de comenzar nuestro trabajo diario, o bien después de haberlo acabado, como dice ahí en Mateo 6:6, es tiempo de entrar en el aposento, a puerta cerrada, a orar al Padre, a ponerte a cuentas con Él, ¿verdad? Como dice, en lo secreto, donde estés tú y Él en esa intimidad, buscando su rostro, dándole gracias, pidiéndole perdón quizá por algo que cometiste, que dijiste o que hiciste, ¿verdad? Intercediendo por tu familia, intercediendo por tus compañeros de trabajo, por tus hijos, en esa intimidad. Eso es lo que Él quiere. Él nos puso ese ejemplo. Ahí estuvo largo tiempo, pues dice así el versículo, ¿verdad? Dice: y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ahí estuvo largo tiempo, él solo, y cuando llegó la noche, él seguía ahí. Y si vemos el contexto de la escritura, dice que parece ser que estuvo ahí orando hasta la madrugada. Pues en el versículo 25 vemos que dice que hasta la cuarta vigilia de la noche. Y me llamó la atención, dije, pues ¿qué se refiere con la cuarta vigilia? Y al investigar, se refiere, la vigilia es entre las 3, la cuarta vigilia significa entre las 3 y las 6 de la mañana, 3 de la madrugada a las 6 aproximadamente. Y dice ahí que es la hora más oscura, es lo más oscuro que puede llegar a ver. Y eso te da una idea de lo que sigue. Entonces dice que llegó la noche, una noche tempestuosa, pero él continuaba en constante oración. Imagínense qué hubiera pasado si los discípulos hubieran acompañado a Jesús en la oración, ayudándole a despedir a la multitud. Pues obviamente no hubieran pasado por todo lo que pasaron, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿cuántas veces tenemos que soportar momentos difíciles solo por la pereza de no servir y de no estar en oración? Muchos cristianos precisamente han preferido a veces quedarse en el trabajo, o de paseo, o porque nos da flojera, o porque queremos descansar, porque venimos de un día arduo, en vez de venir a las veladas de oración, a las veladas de ayuno y oración. Por eso a veces tenemos que soportar cosas difíciles. Y lo vemos como ejemplo precisamente por lo que pasaron los discípulos. Cuando estamos en comunión con Dios,
Cuando estamos precisamente entrelazados con Él, las cosas se van solucionando. No dice que va a estar todo bien, porque la misma palabra te dice que vivimos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicción, pero también dice, no te preocupes que yo he vencido al mundo. Cuando tienes esa certeza en tu corazón, puede venir lo que sea, pero tú tienes la convicción, tienes la fe de que está el Señor ahí, que va a pelear tus batallas, que va a derribar los muros, ¿verdad? Y que te va a sacar adelante. Cuando no lo tienes, entonces sí, preocúpate, porque no hallas la puerta, no hallamos la puerta. Hay veces que queremos ponerle solución a los problemas nosotros mismos y la realidad es de que no podemos. Luego, en el versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Y nos vamos a dar una idea se me hace que esa es la última. Si puedes poner, son como 3 atrás más o menos, para que se den una idea. ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo estaban? ¿Qué era lo que estaban pasando en ese entonces los discípulos? Dice, la difícil situación que se encontraban los discípulos y la barca ya estaba en medio de mar, azotada por las olas. Dice, habiendo llegado al centro del lago, donde las tormentas son frecuentes, como en esta ocasión, y vemos cómo también eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor, pasamos por un tiempo de gracia, de un buen comienzo, de poder saborear precisamente esa comunión con Dios, ¿verdad? Pero pasado ese tiempo, empiezan las tormentas, como aquí, empiezan las dificultades, ¿verdad? Pero como precisamente al principio pasamos por ese tiempo de bonanza, nuestra fe va creciendo, poco a poquito. Y cuando empiezan las dificultades, aprendemos a que tenemos que tomarnos del Señor. Y nos vamos tomando de Él y salimos adelante y órale, pues sí es cierto, ¿verdad? Y esto sí funciona y empezamos y nos vamos dando ánimo. ¿Y cuántas veces pasa que empiezan a subir de tono las dificultades y empezamos a resolverlas? Y Señor, gracias. Y volvemos a pasar por otra situación y nuestra fe va creciendo precisamente. Porque eso es lo que quiere el Señor, que vayamos dependiendo de Él y conforme vayamos ejercitando nuestra fe, esa fe va creciendo. Si no la ejercitamos, entonces se queda chiquita y no vamos a poder hacer gran cosa, ¿no? Esta situación fue muy desalentadora para los discípulos, pues precisamente ahora no tenían consigo al maestro. Vemos ahí en Mateo 8, 23 al 27, antes de la multiplicación de los panes, que ya habían pasado por una situación más o menos similar. Fíjense lo que dice la Escritura. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Hace rato oímos esa misma expresión de parte de los discípulos, ¿no? Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Grábense esta frase: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Todavía no sabían quién estaba con él. Por eso tenían miedo. Por eso les dijo: hombres de poca fe.
A través de este pasaje podemos apreciar cómo Jesús los va entrenando poco a poquito, precisamente. ¿Para qué? Porque sabía que conforme fueran caminando ellos, iban a enfrentarse a dificultades todavía más grandes. Pero el Señor nos va ejercitando nuestra fe a través de las situaciones, ¿verdad? Nos va enseñando gradualmente a vivir por fe. Por otro lado, Jesús estaba solo en la tierra, ¿se acuerdan? Estaba en el monte orando. Pero recuerde que también no era la primera vez que los discípulos lo dejaban solo haciendo oración. Ahí en Mateo 26, 40 y 41, precisamente dice: y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si andamos en la carne, ¿qué comen los leones? Carne. Pues si andamos en el espíritu no hay ningún problema, pero si andamos en la carne, dice que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién va a devorar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Aunque el viento dice que era contrario, lo tenían de frente por las olas, dice que aún así ellos no se volvieron atrás. Ellos siguieron hacia adelante, fueron obedientes, dice, se esforzaron en seguir adelante, ya que Jesús les había ordenado ir delante de él a la orilla, como decía el versículo 22. Muchas veces sentimos cómo nuestra barca, pasamos por situaciones similares, podemos tener vientos en contra, situaciones difíciles, y vemos que por más que queremos no avanzamos. Y sentimos que el viento y la tempestad nos arrastran y estamos batallando y batallando, y luego nos preguntamos: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué hice yo para merecer esta situación? Si hago esto o hago lo otro, o sea, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y como vimos ahorita precisamente, es porque el Señor quiere que ejercitemos nuestra fe. Es porque el Señor quiere que tengamos esa comunión con Él, que le creamos, porque creemos en Dios, pero no, a veces no le creemos. Y te da palabra y te dicen la palabra y te vuelve a hablar, y te llegan correos y te llegan mails y te llega hasta palabra de la gente, y aún así no le creemos. ¿Por qué vacilamos? Ponte en manos de Él y vas a ver lo que vas a poder hacer. Muchas veces Marcos, fíjense bien, ahí en Marcos 6:48 dice que podemos ver cómo ya se encontraban los discípulos ya desesperados y fatigados, dice, y viéndole remar con gran fatiga. Aquí lo interesante es, vemos en muchas de las escrituras, en las 4 escrituras, a veces mencionan un mismo hecho, pero no todos lo ven de la misma forma. Cuando ustedes llegan a tener un devocional en su casa y preguntan a cada uno de los miembros de su familia de qué manera les habló el Señor, a cada uno se van a dar cuenta que a cada uno le habló de una forma. Es el mismo versículo, pero cada quien lo habla conforme a la necesidad que tenemos. El Señor te va hablando y te va poniendo. Entonces, en ese mismo contexto, leímos en Mateo de una forma, y en Marcos detectó ahí otra cosa, situación, y puso, y viéndole remar con gran fatiga. Tenían el viento en contra, como vemos la barca tiene su vela, pero también tiene sus remos, y estaban a todo lo que daban, porque si no, pues imagínense, ellos tenían que cumplir una tarea, ¿verdad?, que el Señor les había dejado. Tenían que estar enfrente de Él y esperarlo en la ribera, al otro lado. Y ya no podían ni siquiera pensar con claridad y se habían olvidado de Dios. ¿Y cuántas veces pasamos por dificultades
y se nos olvida precisamente que Dios existe. Y ahí estamos batallando, ¿verdad? Nos gusta batallar, sabiendo que tenemos a alguien que nos dice en su palabra que va a ir enfrente de nosotros, que si somos obedientes Él va a pelear nuestras batallas, que nos va a defender. Pero somos tercos y ahí estamos, dale, y batallando, y nos gusta sufrir, cuando podemos resolver los problemas de una manera más fácil. En el versículo 25 dice: mas él a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a ver de qué manera los auxilió el Señor. Precisamente el primero dice de su bondad, pues Él fue hacia ellos como quien estaba preocupado por ellos. Cuando un creyente de aquí de nuestra comunidad precisamente está pasando por problemas, nosotros tenemos que aprender a orar, mas sin embargo a veces no lo hacemos. El domingo pasado se hizo una petición, no sé si lo hicieron en esta, creo que fueron en las 4, se pidió el apoyo para una persona de aquí de la congregación que estaba muy enferma y que iba a ser intervenida, y se necesitó precisamente de donación de sangre. ¿Sabes cuántas gentes fueron? Ni una persona fue. Y eso es triste. Por eso el Señor en este día nos pone, Él lo pone por su ejemplo. Él fue hacia ellos. Si alguien aquí está pasando por una situación, yo vi ahorita las peticiones de oración, pues acércate, oye, estoy pasando por esto, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos orando. Vamos a orar por esa persona. Yo sé que alguien está mal, pues tengo que ir a verlo, pues no somos cristianos. ¿No el Señor nos está dando su ejemplo para ir y para compartir? ¿O somos cristianos de domingo nada más? Tenemos 6 días para trabajar, para ir, para compartir. Si hay alguien que está enfermo, ahí hay muchas personas que están enfermas. Oye, apunto, tomo nota, veo y empiezo a orar. Señor, acuérdate de esta persona que está enferma. En tu oración también debes de incluir la intercesión por la gente. Y el ejemplo nos lo pone ahí el Señor precisamente, ¿verdad? También vemos de su poder porque fue a ellos caminando por encima del mar. Dice, y andaba sobre el mar. No necesitamos preguntar cómo lo hizo. Nos basta con el hecho para reconocer su gran poder. Él puede emplear el medio que le plazca para salvar a los suyos del peligro. Tú tienes que creerle. Todos tenemos que creerle porque nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que creerle. Y vas a ver cómo las grandes proezas, las grandes cosas que va a hacer el Señor, no nada más en tu vida, sino en la de tu familia. Luego nos refiere lo que pasó entre Cristo y sus discípulos, cuando estos le vieron acercarse. Entonces, imagínense así de oscuro, las olas estrellándose, moviendo la barca, sintiéndose que se hundían, y de repente empiezan a ver a una persona que se acerca caminando sobre el mar. Primero los discípulos, como aquí nos dice lo siguiente, primero entró el miedo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué sentimos luego miedo? Si el Señor nos dice ahí en su escritura que Él no nos dio un espíritu de temor. El miedo que les entró, dice, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, es un fantasma. Fíjense nomás, versículo 26. Cuando debieron decir, es el Señor. La naturaleza del hombre siempre es a pensar mal. Le creemos más al demonio que al Señor. ¿Por qué no pensamos en positivo? Es el Señor.
Es el Señor que viene a rescatarnos, es el Señor que está ahí para ti. La aparición de un espíritu, o lo que nuestra fantasía nos presenta como una aparición, no puede menos ahora sí que asustar a cualquiera, ¿verdad? Pero entre más comunión tengamos con Dios y en cuanto más precisamente nos esforcemos en permanecer en su amor, mayor será la capacidad que tendremos de superar esos temores. En medio de una tormenta, la cosa más insignificante contribuye a incrementar precisamente el miedo y a producir ahora sí que cualquier susto. Pero ahí en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, ¿verdad? No temáis. Vemos cómo demoró su auxilio, pues los dejó que estuvieran en la tormenta, que pasaran por la tormenta precisamente, pero él se apresuró a socorrerles cuando se asustaron, pues esto era todavía más peligroso. La tormenta cesó de atemorizarles cuando él les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Se acuerdan de la escritura en Éxodo 3:14? Cuando estaba Moisés precisamente y que vio que se estaba quemando una zarza. Ya estaba, dice la escritura, ¿verdad?, que estaba hablando con Dios y le dice, versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que me envía. Entonces volvemos a nuestra escritura. ¿Y qué les dijo Cristo? Tened ánimo, yo soy, les volvió a decir. ¿Se fijan la similitud? Lo mismo que dijo Dios: yo soy. ¿Y qué significa el yo soy para nosotros? El yo soy el que te levanta, yo soy el que te da ánimo, yo soy el que te cuida, yo soy el que pelea tus batallas, yo soy el que está ahí para darte consuelo. Él es, nadie más. Así que tengan ánimo y no teman. Él no necesitaba manifestarles su nombre, no les dijo: hey, soy Jesús. Les dijo: yo soy, tengan ánimo, ¿verdad? Y también dice la escritura que ellos conocían su voz, pues eran sus ovejas, eran parte de su rebaño, sus discípulos. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los discípulos conocieron su voz, por eso entró esa paz y esa tranquilidad. Cuando nos alejamos de Dios, corremos peligro de olvidarnos de Él precisamente. Ellos lo confundieron con un fantasma, versículo 26. Nosotros tenemos mucha facilidad para olvidarnos de Dios. Si lo tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Tenemos nuestras necesidades satisfechas, la pasamos muy a gusto y nos olvidamos de orar, de tener esa intimidad con Él, de estar con Él precisamente. O quizá porque a lo mejor no tenemos tiempo, andamos a las carreras todo el día. No tengo tiempo, ¿verdad? Al rato voy a orar, y al rato, y total que se te va las 24 horas y ya no tuvimos tiempo para estar con Él. O porque quizá tenemos dificultades, ¿verdad? Tengo tantos problemas que no sé cómo resolverlos, que también me llego a olvidar de Dios. Pero
debemos de buscarle en todo tiempo. No hay que alejarnos de Él y tampoco hay que decir, pues es que Él no me escucha. A mí me ha tocado oír personas que se acercan conmigo o con otra persona, a lo mejor a ustedes mismos les ha pasado, y donde llegan y te piden oración. Oye, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios que yo. Le digo, Chihuahua, pues ¿cómo está eso? Pues se supone que estamos igual, que Dios no está con nosotros. Por eso les digo, ¿le creemos o nomás creemos en Dios? Bastó precisamente para apaciguarles el saber lo que habían visto. Con la frase no temáis tiene precisamente dos direcciones. La primera, no tengas miedo de mí. Ahora que sabes que soy yo, ¿verdad? Cristo no puede atemorizar. Cuando se le conoce bien, desaparece el temor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y por otro lado, les decía, no temáis, se refiere también a la tempestad. Vas a vivir tiempos difíciles, los vientos, las olas. No tengas miedo, por cuanto yo estoy cerca de ti, precisamente. Él no va a permitir que nada nos pase cuando Él está cerca. Nada puede atemorizar a quienes tienen consigo a Cristo. Ahí en Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Entonces, si yo sé que soy de Cristo, pues tengo que contentarme en Él, tengo que creerle a Él, tengo que estar con Él. Por otro lado, ya vimos ahorita qué fue lo que pasó con los discípulos. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Pedro. Pedro, lo vemos ahí en el versículo 28, dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hace rato dijimos que los discípulos habían escuchado la voz y que sabían quién era. Pero Pedro así como que dijo, Señor, si eres tú, dime para ir a ti, ¿verdad? Qué raro, pero fíjense, muy atrevido Pedro fue a aventurarse a ir hacia Cristo sobre las aguas. El versículo 28 dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. En cuanto supo quién era, él se sintió impaciente para estar a su lado. No dijo, mándame a ir sobre las aguas, así como alguien que quiere experimentar el deseo, ¿verdad? De el milagro. Mándame ir sobre las aguas. Dijo, mándame ir a ti, porque su deseo era estar con Jesús. También es un ejemplo de precaución y obediencia, ya que no se aventó por sí solo, sino esperó la confirmación de parte de Cristo. Asimismo, nosotros en situaciones difíciles debemos esperar confirmación de nuestro Señor. Vamos a pasar por situaciones difíciles, pero debemos esperar a que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Sí? Y no aventarnos, porque no sabemos cuál es su voluntad. Entonces tenemos que prestar oído, atención, y el Señor va a poner en tu corazón qué es lo que tú tienes que hacer. Y vas a sentir paz en las decisiones que tú tomes. Muy amable fue el Señor precisamente al contemplar a Pedro en la petición que éste le hizo. Ahí en el versículo 29 le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cristo sabía que tal deseo nacía del corazón de Pedro y que lo amaba sinceramente y tuvo a bien satisfacerlo, ¿verdad? Y así hace con cada uno de nosotros.
Él es el único que sabe y ve qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando las peticiones que hacemos vienen de nuestro corazón, entonces Él las ve y Él las va a contestar. También vemos, si quieren poner la que sigue, por favor, vemos cómo Pedro le da miedo. Y vemos aquí dos puntos: la cobardía de Pedro y el reproche de parte de Jesús. Dice, al mismo tiempo que acudía a socorrerle, Pedro tuvo miedo, como dice ahí en el versículo 30. Dice, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vemos, la fe más fuerte y el coraje más bravo pueden sufrir también depresiones de temor. ¿Quiénes pueden sinceramente confesar, Señor, creo, pero debemos añadir lo que dice ahí en Marcos 9:24, que dice, Señor, ven en mi ayuda, ¿verdad?, de mi incredulidad. ¿Cuál fue la causa del miedo de Pedro? Dice que al percibir el fuerte viento, mientras tuvo Pedro los ojos puestos en Cristo, en su poder y en su palabra, anduvo sobre las aguas sin peligro alguno. El problema fue que desvió su vista precisamente del Señor y puso la vista en las circunstancias, ¿verdad? Entonces, dice, pero en tanto como percibió el peligro del viento y entró en miedo, y ya no se acordó precisamente del otro caso en el que el viento y el mar habían obedecido a Cristo. O sea, a veces tenemos memoria de teflón, como dicen algunos, ¿verdad? O sea, de repente empezamos y se nos olvidan las cosas bien fáciles. Leímos al principio cómo ya habían estado en una situación similar y cómo el Señor había salido adelante. Había calmado el viento, habían calmado la tempestad y hubo bonanza. Acababan de pasar por el milagro, lo acababan de vivir, el milagro, la multiplicación de los panes y de los peces, y aún así había incredulidad de parte de ellos. Y en este caso Pedro le dice al Señor, mándame ir a ti, y empieza a caminar sobre el mar, mas sin embargo hay algo que lo distrae y empieza a poner los ojos en las circunstancias. Y es cuando empieza a hundir. Esa ilustración me gustó mucho porque, si se fijan, el Señor lo tiene enfrente y empezó a voltear y las situaciones. Y a veces, ¿cuántas veces a nosotros vemos que cualquier cosa nos distrae? La televisión, el cine, los problemas, la diversión, y andamos en todo menos en lo que debemos de estar. Entonces debemos de tener mucho cuidado para no desviar nuestra mirada del Señor. Esa fue la causa del miedo, precisamente de él. Dice, cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos del cuerpo más que en las promesas divinas, entonces estamos en peligro de sucumbir atemorizados. ¿Cuál fue el efecto de este miedo? Dice, comenzó a hundirse. Cuando la fe lo sostenía, él se mantuvo sobre el agua, pero tan pronto como su fe vaciló, perdió el equilibrio precisamente. El hundimiento de nuestro espíritu se debe precisamente a la debilidad de nuestra fe. Por eso debemos de ejercitar nuestra fe, para estar fuertes, para poder creer y que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Fue la gran misericordia de parte de Cristo que no le dejó hundirse al vacilar precisamente sobre su fe, descendiendo a las profundidades como piedra, sino que le dio tiempo para gritar, Señor, sálvame. Y tal es el cuidado que Cristo tiene por los suyos, por los verdaderos creyentes, por los débiles, que así aun y cuando seamos débiles, solo comienza al momento de que te vas hundiendo, pero precisamente ahí está Él para darte la mano, ¿verdad? En ese preciso momento. Y entonces Él no permite que nos hundamos.
¿A qué remedio acudió Pedro en este peligro? Precisamente al antiguo remedio de la oración, cuando él imploró y le dijo: Señor, sálvame, precisamente. Y vemos aquí primero el modo de su oración. No dijo: Señor, sálvame. Le dijo gritando con esa desesperación: Señor, sálvame. Y cuando estamos en dificultades, ese es precisamente lo que debemos de hacer. Debemos de buscarlo, pero con ese ánimo, gritando, ansiando precisamente salir adelante, para que el Señor nos pueda precisamente ayudar. Dice: el objeto de su oración para el peligro en que se encontraba: Señor, sálvame. Quienes desean ser salvos no se han de contentar solamente con llegar a Cristo, sin invocarle a gritos para poder ser salvos, para que el Señor pueda salvarlos. O sea, debemos de ansiarlo precisamente. Hay una leyenda india que quiero comentarles, que va a ejemplificar muy bien esto que les estoy comentando. Dice que cuenta la leyenda que había un joven que le pidió a su maestro que lo salvara. Y el maestro lo llevó al mar y lo sumergió hasta faltarle la respiración. Y el muchacho procuró quitárselo de encima como diera lugar, quitarse las manos, y entonces le pregunta el maestro: ¿qué es lo que más deseabas cuando tenías la cabeza bajo el agua? Y el joven le respondió: aire para respirar. A lo que el maestro replicó: cuando desees la salvación con tanto afán como deseabas el aire, la tendrás. Entonces, de esa forma debemos nosotros buscar la salvación, como si nos estuviera faltando el aire. Cuando lo hagamos así, la vamos a obtener. El gran favor que Cristo hizo por Pedro cuando comenzaba a hundirse, primeramente lo salvó del peligro. Al momento, tendiéndole la mano Jesús, lo agarró, como dice el versículo 31, y nótese que Cristo primero nos socorre a la hora que comenzamos a hundirnos. La mano de Jesús siempre va a estar extendida para socorrer a todos los creyentes e impedir que se hundan, pero después le reprendió por su falta de fe. Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Cristo siempre reprende y corrige a los que ama. Y lo vemos ahí en Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Puede haber fe verdadera donde hay poca fe? Pues lo que cuenta precisamente es la calidad más que la cantidad de la fe. Como dice ahí Mateo 17, dice: basta la fe, una fe pequeña como el grano de mostaza, para mover lo que son las montañas. Mateo 17:20. Pedro tuvo bastante fe como para hacerle andar, caminar por el agua, pero no la suficiente fe para llegar donde estaba Cristo. Todas nuestras dudas y temores, precisamente, que nos desalientan, se deben a la debilidad de nuestra fe. Ahí en el versículo 32 vemos: y cuando ellos subieron a la barca, ¿por qué no se fueron caminando hasta la orilla? Tan pronto como Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Podía Jesús haber seguido caminando sobre las aguas, pero prefirió entrar con Pedro a la barca para proporcionar a sus discípulos esa tranquilidad. Cuando Cristo entra en tu alma, a tu corazón, precisamente hace que cesen los vientos y las tempestades. Esa situación difícil por la que tú estás pasando, si tú le permites que pase, va a haber paz y va a haber tranquilidad en tu alma. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tú le pides al Señor, Señor, dame de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene una paz y una tranquilidad que de veras necesitan experimentarla. Deja que Jesús suba a tu barca, invítalo a tu barca, que puede ser tu corazón, puede ser tu familia o puede ser tu trabajo, tu negocio, pero invítalo a que pase, a que esté ahí contigo. Él nos dará la paz y calmará precisamente los fuertes vientos en nuestra vida. Así tengamos que seguir todavía algún tiempo en medio de ese mar. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Ahí en el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan en la escritura que leímos al principio cuando iban en la barca y estaban así? Que les dijo, ¿quién es este hombre? Ahora sí se acordaron. Dice, verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces sí creyeron. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Precisamente le dieron tributo a Él. Dice, vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y aquí vemos dos cosas que resultaron de todo esto. Precisamente por el resultado de ese apuro reciente y de la liberación que tuvieron, primero la fe de ellos creció, precisamente, quedó robustecida, porque progresaba precisamente el conocimiento que él tenían. Después que la fe pasa vigorosamente por una prueba y sale fortalecida mediante el ejercicio que se va tomando por activarla. Entonces debemos de activar nuestra fe para ejercitarla. ¿Sí? Es como cuando vas al gimnasio y empiezas a ejercitar tus músculos empiezan a crecer, ¿verdad? Así como cuando comemos, pues también el otro crece. Entonces aquí tenemos que ejercitar la fe, para que sea la fe la que crezca, ¿verdad? Entonces dice, tuvieron la oportunidad precisamente de tributarle gloria a su nombre, porque dice ahí la palabra que le adoraron. Cuando el Señor manifiesta su gloria en favor de nosotros, debemos retornársele dándole a Él el debido honor. El Salmo 50:15 dice, e invocándole en el día de la angustia, dice, te liberaré y tú me honrarás. Dice, invócame y entonces yo te voy a liberar. ¿Tienes angustia? ¿Estás pasando por una situación difícil? Precisamente, invócale y Él te va a hacer libre. En conclusión, vemos lo siguiente. Desarma tu corazón. ¿Se acuerdan la última vez que me tocó predicar aquí? Les hablaba yo de lo que era precisamente el disco duro que teníamos y cómo a veces nos llenamos de virus y tenemos que aplicarle un antivirus. El antivirus es la palabra del Señor. Cuando tú metes información no muy buena, o sea, la lámpara del cuerpo, ¿cuáles son? Los ojos. Cuando permitimos y vemos cosas u oímos cosas que no son buenas para nosotros, pues se va llenando el disco duro de muchas cochinadas, ¿no? De repente vemos y hoy ya tengo saturado, ¿por qué está lenta mi computadora? Dijeran los cibernéticos de sistemas. Pues porque se nos llena de virus, se nos llena de archivos temporales y se nos lleva de un montón de cosas. Y a veces, ¿qué tenemos que hacer? Desfragmentar para sacar todo ese cochinero y los espacios vacíos que se van quedando ahí y darle más espacio a nuestro disco, a nuestra mente, para alimentarlo con la palabra de Dios. Entonces, desarma tu corazón, no lo endurezcas. Eso mismo le pasó a los discípulos por cuanto ellos no entendieron qué fue lo que el Señor hizo con los panes y los pescados, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que no te dejes llevar por las circunstancias. Deja que Jesús suba a la barca de tu vida.
de tu familia o de tu trabajo. Solo Él podrá darte la paz en medio de la tormenta. Tal vez no te quite la mar por el que estás pasando, pero puede calmar los vientos para que sigas remando hasta tu destino. Y todavía nos falta, ¿verdad? Todavía nos falta. Así que ponte en manos del Señor y vas a ver las grandes cosas que va a hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Te damos gracias, Padre, y también te pedimos perdón, Señor, por no tener la suficiente fe para salir adelante. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos has invitado a venir a orar y nos hemos quedado dormidos, como en su momento lo hizo Pedro, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para nosotros, y el buscar tu rostro y el buscar y hacer tu voluntad, Señor, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante compartiendo de tu palabra. Vamos a salir adelante, Señor, llevando esa palabra a tanta gente, Señor, que no te conoce. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos haces fuertes en ti, Señor, porque cada día estás ahí, Señor. Tú nos tiendes tu mano, Señor, y nos sacas del mar. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que día con día nos das. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para ser de bendición donde quiera que nuestros pies, Señor, pisen. Y gracias por cada familia, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Llénala de tu gracia, llénala de tu fortaleza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios?